Muy buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda división de fútbol playa femenino, el club de Playa Deportivo Ciudad de Cádiz que se enfrenta al conjunto de Barriada La Playa Club Deportivo Femenino, el conjunto del Puerto de Santa María que quiere conseguir, que quiere sumar los puntos, que quiere sumar esos primeros puntos del día. Se va a jugar la séptima jornada de liga. Dos equipos que llegan empatados a puntos, dos equipos que llegan empatados a 12 puntos en los 5 partidos que han jugado, 4 victorias, una única derrota, ambos conjuntos que han caído ante el equipo que lidera la clasificación en este grupo B, este equipo que lidera la clasificación y en este grupo B, que no es otro que el Agua Dulce. Eso sí, un Agua Dulce que tiene 3 puntos más que ambos, pero un partido más, por lo tanto, veremos a ver si son capaces de acercarse. El Ciudad de Cádiz, que va a jugar con esa indumentaria blanca y azul, altísimas temperaturas aquí en tierras jienenses, auténticas barbaridades de temperaturas en esta primera gran ola de calor del verano, mientras que el Barriada La Playa va a jugar con esa indumentaria amarilla y verde. Va a ser el conjunto del Puerto de Santa María el que ponga la primera pelota en juego, va a ser el conjunto amarillo y verde quien ponga esa primera pelota en circulación. Ahí vemos a la capitana, a Paula Guerrero, preparada para poner la primera pelota en juego del partido, y el colegiado que ya coloca ahí la pelota que la va a poner, como decíamos, el Barriada La Playa, que la va a poner el conjunto del Puerto, el cuadro portuense, que va a poner el primer balón. Recuerden, 3 tiempos de 12 minutos que os vamos a llevar desde aquí, desde los canales de la Real Federación Española de Fútbol. Un minutito resta para llegar a las 5 de la tarde, a la hora prevista para el comienzo de este partido. Una jornada que va a tener, además de este, otros 3, mejor dicho, partidos. Un partido que, sobre todo, una jornada que va a terminar con ese encuentro. Va a disputar el Agua Dulce Polideportivo, el equipo que lidera la clasificación, ante el Guadalcacín a las 9 menos cuarto, a las 20:45. Va a ser ese último partido de la jornada. La pelota que va a echar a rodar de un instante a otro. Ahí retiraban esta manguera con la que han regado el campo para evitar problemas mayores, para evitar problemas de índole mayor. El esférico que lo va a poner el Barriada La Playa, el equipo del Puerto de Santa María, que lo va a hacer en este mismo instante, y el primer remate se marcha por línea de fondo. El primer remate que se marcha desviado, el balón que lo tiene María Varo, que deja para su guardameta. Esférico que va a tocar ahí nuevamente hacia el perfil derecho. Se le marcha el control, se le marcha esa pelota. El balón que lo va a poner ya en el Barriada La Playa. Esférico va a buscar, que va a tener desde el perfil izquierdo. La pelota la va a poner, que la va a tener ahí la dorsal número 6. Cede para su guardameta, cede para la guardameta Alicia Pérez. Ali, que va a poner ese balón a la derecha. El remate bloqueado. El esférico que se pierde por línea lateral. Va a tener el saque de banda, lo va a poner al área. Sale bien la portera, y ojo ahí porque puede montar el contraataque, y se le hizo de noche. Llegó para recuperar la capitana. Ojo ahí porque la recupera, puede llegar el gol. No llegó el tanto, erró a puerta vacía la capitana. La primera gran ocasión del encuentro, la recuperación de María Noriega, y ese remate que se marchó por línea de fondo. Se duele
Ali Pérez, se duele la guardameta por ese golpe. Y el esférico se marchó por línea de fondo, pues la ha tenido y de qué manera. Ahí el Ciudad de Cádiz la ha tenido para adelantar a su equipo. Se marchó contra todo pronóstico, la tiene ya. Nuevamente barriada en la playa, era Nazaret quien tocaba para su portera. Nazaret que abre, tiene que despejar de cabeza porque ese pase no fue nada bueno. El balón que le llega en el perfil derecho, la pelota por dentro, puede llegar el remate, tiene que tocar lo justito. Ahí la defensora, balón por delante nuevamente, quiere darse la vuelta, se equivoca, recupera Nazaret, recupera la jugadora, o sea, el número 6, el balón lo va a tener, ojo, esa pelota por dentro, intentaba conectar para su compañera, y ese esférico, y lo va a tener ya nuevamente el Ciudad de Cádiz, se equivoca en la entrega, pero ese balón favorece a la guardameta, favorece a la portera, deja ahí la pelota. Coral intentaba llegar a ese esférico, intentaba llegar a esa pelota, y el balón que lo pone largo, lo pone arriba, no puede controlar ese esférico, no puede controlar ese balón, nuevamente para llegar al final del primer periodo. La pelota se la queda la Capi Coral, que va a tocar para Ali que recibe, Ali que va a dejar para Nazaret que la controla, la vuelve a dejar para Ali, veremos a ver si prueba el disparo, efectivamente va a buscar el tiro, ese balón que no encuentra portería, la pelota se va a perder por línea de fondo, ya la pone en circulación el Ciudad de Cádiz, pelota atrás, balón para la guardameta para Marta Catrofe, que la va a tirar arriba, ese balón que no llega a su destinataria, recupera Coral que tiene que darse la vuelta, Coral ahí encimada por hasta dos contrarias, puede perder la pelota, la última en tocar ha sido la jugadora del Ciudad de Cádiz, por lo tanto va a ser saque lateral. El equipo blanquinegro, el remate defectuoso, la pelota atrás para la guardameta, y esta que la va a poner al perfil derecho, la tiene María con su portera, con Marta arriba, directamente fuera, muy desviado ese envío, muy desviado ese balón, y la pelota se la quiere quedar ya el conjunto, la quiere tener ahí en el perfil derecho Coral que se apoya al perfil izquierdo, intentaba buscar ese balón, llegó Indara Bernal para mandar a saque lateral para evitar males mayores, y el esférico lo va a tener, que lo va a poner, balón por dentro para Nazaret pegadita a la línea de fondo, Nazaret que pierde la pelota, recupera el conjunto del Barriada La Playa, el balón lo tiene ya la capitana Coral, deja atrás para la guardameta, Nazaret que le pega, ese balón que no encuentra una compañera, se pierde por línea de fondo, se pierde esta pelota de fondo, y el esférico que lo tiene el Ciudad de Cádiz, balón muy largo, no lo va a encontrar, lo va a tener ahí Indara, no pudo controlar esa pelota, y el esférico y lo va a tener balón por delante, pelota esférico, y lo va a buscar Ángela, intentaba el remate, ese balón que lo mueve por delante, quiere darse la vuelta, la tiene Ángela de cara, puede buscar el disparo, el remate de Anabel Ruz, directamente a las manos
La guardameta directamente a las manos de la cancerbera. El balón que ya lo mueve. Barriada a la playa. Pelota para Lorena. Lorena la mueve. Ese balón. Quiere tener ahí el conjunto del Ciudad de Cádiz. La pelota de cara. El remate abajo. La intervención de Alicia Pérez. La intervención de Ali. Evitando males mayores para su equipo. El 0-0 en el marcador. Y ahí quien la mueve es el Ciudad de Cádiz. El remate ahora que no encuentra portería. El remate ahora que no encuentra el arco defendido por Alicia Pérez. Cuando vemos ahí la acción anterior repetida. Pelota pegadita a la cepa del poste, pero el balón le llega ya a Lorena. La mueve el Barriada a la playa. La mueve el equipo del Puerto de Santa María. Tiene ahí Lorena que se apoya en su guardameta. Es Ali. Y la va a poner arriba, el balón largo. Ahí se le metía por debajo de las piernas a Marta Catrofe. Consiguió hacerlo rápido. Ahora se equivoca la jugadora del Ciudad de Cádiz. Cae al suelo, pedían falta. Tiene opción de disparo. El remate muy blandito a las manos. Remate muy blandito a las manos. Y el balón ya lo mueve. Natalia es quien tiene esa pelota. Dorsal número 15. El esférico para Ali. Ali que la abre. Tiene opción de disparo. El remate muy blando. La pelota por dentro. Ahí quiere salir Ciudad de Cádiz. Ojo porque tiene opción de tiro. El pase muy blandito. La pelota sigue siendo para el conjunto del Puerto de Santa María. Ese balón que no ha salido. Toda la ventaja es para Marta. Toda la ventaja es para la guardameta. Y el esférico. Y lo va a tener que lo va a poner ese perfil. La pelota que la va a poner desde ese perfil. Y el gol. El remate y el primer tanto del partido. Marca la capitana del Ciudad de Cádiz. Marca María Noriega Nori. Marca el primero del partido. Ese remate imparable. Pone el primero. Se adelanta Ciudad de Cádiz. Vemos ahí la acción. Esa media vuelta. El remate imposible para Alicia. Se adelanta. Pone el primero del partido. El conjunto gaditano. El conjunto de la capital gaditana que se adelanta en el marcador a 3:21 de llegar al final. Pone el primero. Ahora quien intenta la réplica es el Barriada a la playa. Pelota de cara, pelota para su guardameta, para Alicia. Alicia que la va a poner arriba. Atrapa a Marta Catrofe. Atrapa la guardameta. El esférico que lo va a poner largo arriba. Con esa pelota suelta. Tiene que tirarse al suelo. Ahí a la arena. Ali para evitar males mayores. Pelota arriba. Y a un posible agarrón. Lo entendió así. La guardameta, la colegiada, mejor dicho. El balón arriba, balón largo que va a quedarse ahí. Ciudad de Cádiz que quiere duplicar la ventaja en el marcador. Ahí se da la vuelta con el taquito. Quiere avanzar. Protege bien la pelota. El toquecito ahí para su compañera que no fue nada bueno. El balón que ya lo tiene Coral. Coral que se frena. Coral que deja para Ali. Ali que no puede controlar. Tiene que buscar esa pelota. Balón de un lado a otro para el Barriada a la playa. Ese esférico que lo va a tocar para su portera. Toma todo el tiempo del mundo, Ahí Barriada a la playa como si siguiese el partido empate. El balón largo arriba, muy desviado. Se envió, muy desviado el balón. No pudo encontrar a ninguna
compañera y ese esférico y lo va a tener el Ciudad de Cádiz, el equipo de la capital, preparada ya para poner ese esférico, preparada para ponerlo arriba. La última en tocar ha sido la jugadora del Barriada La Playa, por lo tanto la tuvo que atrapar la guardameta. Ahí se hace con ella Marta Catrofe. 1:20 para llegar al final. Este primer periodo, 1:20 para llegar al final. Pelota arriba. Ahora la pelota que buscaba la escuadra voló. Alicia Pérez voló para evitar el balón. El esférico lo va a tener ahí intentándolo largo. La pelota a las manos. Ese esférico lo va a poner arriba, lo va a poner en largo. Pelota que se pierde por línea lateral. 45 segundos para llegar al final, cuando vemos ahí la acción anterior repetida, ese buen disparo de Ángela Gómez y la oportunidad que tuvo Ciudad de Cádiz para poner el segundo, cuando ahora sale bien Alicia Pérez, balón arriba, va a intentar ahí La Playa, el balón que se le queda algo atrás, la recupera ahí Ciudad de Cádiz, pero ojo porque puede pelear ese balón. El pase es bueno, el control que se le marchó, tenía una buena oportunidad ahí para evitar marcharse con desventaja al primer descanso. Ahora lo intenta, era Cristina quien la tiraba. Final del primer periodo, final aquí en tierras jienenses. De momento gana Ciudad de Cádiz por 1-0, pero todavía queda mucho tiempo. Un breve descansito y volvemos con el segundo periodo. No se marchen. Muy buenas tardes de nuevo, bienvenidos y bienvenidas a tierras jienenses, donde se está viviendo este primer partido de la jornada, este encuentro entre Ciudad de Cádiz y Barriada La Playa, segunda división
femenina, segunda división, grupo B, y el encuentro lo va a tener el equipo del Ciudad de Cádiz, que va a ser el encargado de poner la pelota en juego en este segundo periodo, y el esférico que lo va a poner, que lo va a tener el balón que lo golpea. Comienza ya la segunda parte, comienza ya el segundo periodo del partido, y el balón que lo va a tener desde la esquina el Ciudad de Cádiz, porque ese balón se perdió, y el esférico que lo va a tener el esférico, que lo mueve el conjunto del Barriada La Playa, que quiere buscar el empate. La pelota por delante, es buena, el remate a las manos de la guardameta, atrapó ahí a una de Miriam, el balón que lo va a tener de cara, lo va a buscar ahí la guardameta, es Alicia Pérez quien la tiene. Alicia Pérez que golpea el balón desde muy lejos, no encuentra portería, no encuentra el arco, y el esférico que lo va a tener, que lo va a poner ahí desde ese perfil diestro. Se equivoca en la entrega, pero recupera bien Indara. Indara que quiere darse la vuelta, Indara que va a pelear por esa pelota, balón que lo tira directamente a saque de esquina, intentaba ceder para su portera, se equivocó en la entrega, se equivocó en ese balón, y el esférico que lo va a poner al área. Ojo al remate, no sale del todo bueno, recupera Barriada La Playa, es un 2-1, la tiene ahí Nazaret, y el gol de Nazaret para poner el empate. Marca el Barriada La Playa, el remate, la contra de Libro del cuadro del Puerto de Santa María, el remate de Nazaret y el gol que sube al marcador, sube a el luminoso. Empata Barriada La Playa, empata el equipo de José Manuel Rincón, que pone las tablas en el marcador nada más comenzar este segundo periodo. Juega el remate directamente a la portería, directamente a las manos de Alicia Pérez, y el esférico que se lo va a quedar, que lo va a tener el conjunto, la pelota que la va a tener el conjunto del Barriada La Playa, que lo intenta, que ha salido algo mejor en este segundo periodo. Al remate ahí de la jugadora del conjunto del Puerto Santa María, el balón por dentro, intentaba marcharse, pero se cruzó a la perfección Coral, la capitana. Ojo a esa pelota, pita en mano, entendió la colegiada que Nazaret se apoyó en la mano para completar, llegar a ese balón. Y el esférico que lo va a tener, que lo va a poner el conjunto de la Ciudad de Cádiz. Vamos a ver si llega a buen puerto. El remate que lo atrapa la guardameta, lo atrapa Ali, y el balón que lo va a poner en largo, despeja la zaga. Ojo porque se queda ese balón, y el gol. Gol del Ciudad de Cádiz. Marca Ángela Gómez, marca el 2-1 para volver a adelantar a las suyas en el marcador, para volver a adelantar a su equipo. Marca Ángela Gómez, y el esférico y lo va a tener, y lo va a poner el conjunto del Puerto de Santa María. Bueno, el remate del centro del campo, pilló algo adelantada a la guardameta, y el esférico que lo va a tener. Ojo al remate, se marcha
desviado, se marcha por línea de fondo, la va a poner arriba Miriam Camacho. Ese balón que se lo queda el Ciudad de Cádiz, tiene la opción de disparo, el balón llega mansito a las manos de la guardameta y el esférico lo vuelve a disponer el equipo del Puerto, toca de un lado a otro, es Nazaret quien mueve la pelota, Nazaret quien avanza, el esférico lo va a tocar el balón que lo mueve ahora Coral, la deja atrás, le quedó algo corto, ese esférico y lo va a poner, que lo va a tener en el perfil izquierdo, la pelota de Nazaret, la pelota de la jugadora que cede nuevamente para su guardameta, para Alicia, el envío largo defectuoso, el envío largo que se pierde por línea de fondo y el esférico lo va a poner arriba, pelota que se va a quedar, ojo que tiene el pase atrás, puede llegar el empate, el balón, la salvada de Nazaret, que no solo marca goles, sino que también lo salva, porque puede llegar la réplica, recupera bien ahí, la tiene Ciudad de Cádiz, el balón y lo pone por delante, se la quita de encima, tiene que tocar atrás para su guardameta y el esférico lo va a poner por delante, llega ahí atentísima para despejar, llega ahí atentísima para mandar a saque de esquina y el esférico y lo tiene ya el Ciudad de Cádiz desde la esquina, buscando el tercero, buscando duplicar la ventaja, el remate que lo intentaba Olímpico, pelota larga, la tiene ahí por dentro, quiere buscar ese esférico, quiere buscar ese balón y el balón que lo va a tener, que lo va a poner desde el perfil derecho, tiene opción de disparo, ese balón que se marcha muy desviado, ese balón que se marcha muy por encima del travesaño, la pelota y la mueve, ahora se equivoca, el balón que se pierde por línea lateral, quiere sacar rápido el conjunto del Puerto de Santa María, pero no encontró a ninguna compañera, la tiene en el perfil izquierdo, es Alejandra quien lo intentaba, el balón que lo va a poner en largo, pelota arriba, toda la ventaja pues para la guardameta del Barriada La Playa, toda la ventaja es para Ali, el esférico que lo mueve en el perfil 5, la va a poner por delante, ojo al remate de lejos, directamente a las manos de la cancerbera, y ahí otra vez Ali apareciendo para salvar a su equipo, ahí llega la ayuda defensiva, quiere seguir con el balón controlado, el remate y el gol, el remate forzado y el tanto, empata Barriada La Playa, empata el jugador y vemos ahí cómo se dio la vuelta y el remate de María acabó en el fondo de la malla, muy forzada, pero se sacó de la manga ese disparo para volver a poner las tablas. Qué bien le pegó y cómo sorprendió a la guardameta, cómo sorprendió a la cancerbera para evitar males mayores. El balón que lo va a poner largo, se lo quita de encima, la pelota por dentro, el balón que se lo va a quedar la guardameta, quiere intentar ponerse por primera vez por delante en el partido, quiere intentar
Esférico que se va a perder por línea de fondo. Esférico que se pierde. Y la pelota la va a buscar. Balón por encima del travesaño. La pelota por dentro. Quiere recuperar Ciudad de Cádiz. Cae al suelo. No puede. Este balón que lo va a tener. Y la pelota que la va a buscar, que la va a tener 2-2. Ojo ahora la contra por parte de Ciudad de Cádiz. El balón por delante, puede llegar el tercero directamente a las manos de la guardameta. Ahí lo sigue intentando, la tiene el conjunto gaditano. El remate, pues yo creo que si no la llega a tocar, se colaba en la portería y lo tocó levemente con la cabeza para intentar despistar a la guardameta. Vemos ahí el remate. Si llega a agacharse, yo creo que esa pelota iba para adentro. Estamos ya en los últimos minutos de este segundo periodo. 2-2 empatan ambos conjuntos gaditanos. Ahora la salva prácticamente bajo palos. Quiere recuperar Ciudad de Cádiz. El remate nuevamente repelido por la defensa. Ahora la falta clara. Falta muy clara. Va a tener una buena oportunidad Barriada La Playa para adelantarse por primera vez en el partido. A ponerse por delante por primera vez en el encuentro. Ahí se dispone al golpeo del conjunto de Barriada La Playa. Ordena el árbitro que las jugadoras no entren en la zona de intercepción. El esférico que lo va a tener Miriam bajo la portería. Va a buscar el lanzamiento, el remate y el gol. ¡Gol del Barriada La Playa! Marca el tercero, marca Alejandra Pino para poner a su equipo por primera vez por delante en el luminoso. Se adelanta en el tramo final de este segundo periodo. 3 golitos de Barriada La Playa en este segundo periodo para darle la vuelta al partido, para darle la vuelta al encuentro y colocarse por primera vez por delante en el luminoso. Marcó Alejandra Pino. Ahí quien lo intenta ahora, ojo al remate y el empate. El empate de Indara marca el 3-3. Se empata Indara Bernal. Le duró muy poquito la alegría al Barriada La Playa. En esférico que se coló en el fondo de las mallas, que se coló en ese balón potente arriba. No pudo llegar la portera. Pone nuevamente las tablas el esférico y lo va a tener, lo va a poner ahí por dentro. Esférico que repele la defensa, esférico que repele la zaga del Ciudad de Cádiz. Ha durado poquito por debajo en el marcador, tan solo 2 segundos los que transcurrieron entre que esa pelota saliese de la pierna de Indara y se colase en la portería rival, cuando ahora la va a poner. Ese balón que es defectuoso, ojo al remate, el toquecito en la arena que no sorprende a la guardameta. Balón arriba, tiene que mandar a saque de esquina, tiene que mandar a córner. Preparada ya la jugadora para ponerlo nuevamente en el área. Pelota al área, ojo ahí al remate, pedía mano, penalti
pedían mano y la señala el colegiado. No la protestaron mucho las jugadoras, levantó la mano y ahí le decía que no había protestado, que no le tenía que explicar nada porque sabía que se había equivocado, sabía que le había dado en la mano. Iba a ser Nazaret la que ponga ese penalti. Vemos ahí como yo creo que nada más que le da se da cuenta cuando queda 1,5 para llegar al final de este segundo periodo, un segundo periodo que está teniendo absolutamente todo en este partido, absolutamente todo para poner a su equipo por delante, para volver a adelantar a las suyas. La tiene ahí Nazaret, que coloca la montañita, que va a buscar ese balón, que va a buscar el esférico. Pelota para Nazaret, que va a tener la oportunidad de hacer su doblete. Nazaret al disparo, fuera. Y el remate que se marcha desviado. La tuvo para poner a su equipo por delante, pero vemos ahí cómo el lanzamiento no encontró portería. Falló la pena máxima el Barriada La Playa, pero ahora lo vuelve a intentar la propia Nazaret, que quiere redimirse de su error. Quiere redimirse de ese fallo desde el penalti. Y el balón que lo va a poner al área. Ojo, esa pelota que se pasea por la línea de gol. No pudo remacharla a la red. El esférico que lo va a tener, que lo va a poner. Va a buscar el balón. Y lo tiene arriba. Disparo muy largo, disparo muy por encima de Coral, de la capitana. Se pierde muy, pero que muy desviado. Vemos ahí cómo lo intentaba, buscando la escuadra del arco. Ahora lo intenta Ciudad de Cádiz, que haga solo la jugadora, dice el árbitro que no hay nada. El balón para Nazaret que está a punto de perderlo. Ojo, porque esa pelota no ha salido. Intentaba el remate, intentaba sorprender a la guardameta. El balón que se pierde por línea de fondo. Pelota arriba. Vamos ya en los últimos segundos de este segundo periodo. Pelota que se le marcha largo, pelota que se le marcha, y dice el árbitro que no hay tiempo para más. Final del segundo periodo. Empatan a 3 Ciudad de Cádiz y Barriada La Playa. Todo por decidir en los últimos 12 minutos. Nosotros nos tomamos un pequeño descansito y volvemos en nada con el desenlace de este primer partido de la séptima jornada. No se marchen hasta ahora.
Muy buenas tardes de nuevo, bienvenidos a este tercer periodo que va a comenzar. Momento todo por decidir con ese empate a 3 entre Ciudad de Cádiz y Barriada La Playa. En momento empatan en el marcador, empatan en el luminoso. Lo restan 12 minutos, restan 12 de juego. Y el balón que lo va a tener, que lo va a poner el conjunto. Pelota que la va a poner y el esférico que se lo queda en el perfil derecho. Comienza ya el tercer periodo. Esa pelota que la va a tener, ese balón y lo va a buscar el esférico que lo va a tener Ángela. Va a ser la encargada de patear ese balón, la autora uno de los tantos de su equipo, demasiado lejos, pero lo va a probar. Y la pelota que se marcha, que se pierde, y el balón esférico y lo va a tener, que lo va a disponer. Pelota larga arriba y el gol. Gol del Barriada La Playa para poner el 3-4. El remate de Alicia Pérez, que pone a su equipo por delante, que pone a su equipo en ventaja en el marcador. Y la pelota y lo va a tener, que lo va a buscar el conjunto. La pelota que la va a buscar el conjunto del Ciudad de Cádiz, que vuelve a estar por debajo. Tan solo estuvo 2 segundos. Veremos a ver si ahora va tan bien como en el segundo periodo, cuando se puso por debajo. Son capaces de aprovechar este tiro. El remate, la atrapa la guardameta, no sin apuros. El balón y lo va a tener, la tiene Coral que se apoya en Ali, la autora del tanto. Ali que toca por delante para Coral que se da la vuelta. Coral que probaba el lanzamiento directamente fuera, ese esférico directamente fuera. Ese balón, cuando ahora lo intenta, ojo a la pelota, atrapa la guardameta y el balón que lo va a tener arriba. La pelota se la va a quedar el conjunto del Puerto de Santa María. Sale bien la guardameta a tapar con ese balón y a poner esa pelota arriba. El disparo muy defectuoso ahora. La pelota que no encuentra portería. El balón y lo va a tener, que lo va a poner ese perfil izquierdo. La tiene Natalia para su guardameta, para Alicia que le dicen que busque el disparo, la pone arriba. Toda la ventaja es para la defensa, pero lo intentó desde el suelo. Y es para el final, el esférico a tener nuevamente la guardameta. Pelota por delante, ojo ahí porque tiene la presión de Nazaret. Se mete en un problema el Ciudad de Cádiz. La última en tocar ha sido la jugadora del Barriada La Playa. Ojo ahí porque puede ser bueno el remate. La apertura que se queda algo cortita, pero recupera bien ahí saliendo el equipo amarillo y verde. Ojo a la pelota, va la pelota dividida, se la queda
Veremos a ver quién la tiene. Jugada trabada. Ojo porque puede llegar el empate. El remate muy blandito. La pelota muerta. El rechace y la parada. La parada de Alicia Pérez para salvar a su equipo. La ha tenido ahí el Ciudad de Cádiz en esa jugada trabada. Y el remate de María Noriega, que no encontró la portería, que se topó con la guardameta, balón al área, ese toquecito de cabeza que no llega a buen puerto. Nuevamente saque lateral para el Ciudad de Cádiz, y lateral para el conjunto de la capital. El remate demasiado blandito, se frena. Ali que la pone arriba, el control con el pecho es bueno, se quiere dar la vuelta, puede buscar el lanzamiento. La ventaja es para la zaga y ahora el balón lo dispone Ciudad de Cádiz, pelota arriba, esa pelota que la peina, buscan ahí ese balón atrás directamente a los dominios de la guardameta de la autora del 3-4 y salir desde atrás para cortar. 3-4 se lo lleva ahora mismo Barriada La Playa, que se pondría con 15 puntos. Pondría con 15 puntitos el equipo que igualaría a Aguadulce Polideportivo, que tiene 15 con un partido más, eso sí. Ojo a la pelota por dentro, tiene el balón para el remate, al larguero el balón, al travesaño, ese remate de María Varo ha tenido para poner las tablas nuevamente. Está apretando ahora el Ciudad de Cádiz, pero de momento el marcador no varía. Balón que lo toca ahí por delante, la tiene en ese perfil izquierdo. Intentaba el remate, le salió muy blandito. Balón arriba de Alicia, intentaba probar nuevamente fortuna desde su propia portería. El balón por dentro, repele bien la guardameta. Ahí lo intenta, se la va a quedar, ojo porque puede ser buena. Intentaba Indara el remate, intentaba Indara el lanzamiento, mete el cuerpo, se la queda la propia Indara. Ese balón arriba, esa pelota larga y el esférico que lo va a buscar, pelota por dentro, la gana bien en la pugna Alejandra Vázquez. Ahora lo intenta, muy bombeado, tiene que hacerse con ella. Ahí Ali Pérez para llegar al Ecuador, 6 minutos. Pelota que la mueve, la protege, se la quita de encima. Ese balón que no va a salir por línea lateral, quiere avanzar Ciudad de Cádiz, lo intenta. Llega para despejar, llega para mandar a saque lateral. Y el balón que lo va a tener Barriada La Playa, la última en tocar el colegiado, que fue la jugadora del conjunto. La jugadora del conjunto portuense, pelota arriba, se apoya en su compañera, quiere darse la vuelta, tiene el apoyo cerquita, va a buscar el lanzamiento, lo bloca la defensora, lo repele la zaga, fuerza el saque lateral. 12 para el final. Pelota al área, el balón que lo atrapa en dos tiempos y ojito porque tiene la opción de contragolpear. Aparece ahí al corte providencial Paula Gálvez. La pelota la va a tener, pelota arriba. Ojo a ese balón que se queda muerto, intentaba darse la vuelta. El esférico que lo tiene Nazaret. La pelota que la toca por delante para su compañera. Viene bien la ayuda defensiva. Ahora Nazaret al suelo. Hay que llevarse la pelota. Se la intenta quedar. Cae al suelo Nazaret. Pues va a tener la opción
el Barriada Playa va a tener la opción. Nazaret, que va a tener una buena oportunidad. Ya tuvo un penalti que desperdició. Vemos ahí como ese pisotón es fuera, pero de una posición inmejorable para poner el 3-5 y le acerque a la victoria. 4:23 para el final. 4:23 lo que resta de juego en este último periodo. La pelota y la va a buscar, que la va a golpear Nazaret, que se llenó de balón, la pone arriba. No quiere perder ni un solo segundo la guardameta del Ciudad de Cádiz, que la pone larga. Ojo, porque se marcha de su par. Arriba. Arriba el remate. La ha tenido. ¿De qué manera el conjunto de Cádiz capital? La pelota se la va a quedar, que la va a tener. El balón ahí para Ángel Ángela, que le pega. Se marcha desviado. Se marcha cerquita del poste. Y el balón que lo va a buscar, que lo va a tener. Federico, que lo mueve. La pelota es 34 para el final del partido. La pelota que la mueve. Ahí la guardameta, balón por delante. Está solo una compañera bajo palos. Lo probaba Coral. Coral que tiene el segundo remate. Arriba. Arriba el remate de Coral. Arriba el remate de la capitana. En el primer intento, no en el segundo. A punto estuvo de hacer el tanto. La va a poner arriba, la gana en el salto, pero se va a quedar el rechace. Indara. Y le pega muy forzada. No puede poner en apuros a su compañera. Y el balón que lo tiene ahí la capitana. Ahora quiere adormilar la pelota. Y el balón y lo va a tener, que lo va a poner. Ese balón que se va a quedar Ciudad de Cádiz. No, la pelota se perdió por la lateral. Va a ser esférico para Barriada La Playa, que tiene la victoria muy cerquita. El balón en la mano, pero le dice que viene de un rechace, por lo tanto no es del todo punible. El esférico directamente a la guardameta. La mueve. Ahí buena la maniobra de Nazaret para zafarse de la presión. El remate que no sale nada bueno. La pelota larga. Toda la ventaja para el Barriada La Playa. 1:50 para llegar al final del partido. Ojo ahí porque lo intenta. Sale con la pelota controlada. Balón arriba, la gana Coral, que está haciendo un partidazo defensivamente. Ahí la falta clara, falta cometida sobre Alejandra Vázquez. El balón que lo va a tener la 10 en el equipo del Ciudad de Cádiz. El esférico lo va a patear muy lejano sobre la portería, pero va a intentar conseguir el empate. 1:31 para llegar al final del partido, con el remate y el gol. El remate y el tanto del empate pone las tablas. La dorsal número 10 marca Alejandra. Vemos ahí esa pelota desafortunada, tocó en el palo, en la mano de Alicia Pérez, con el empate a 4-1, 25. Y el esférico y el esférico que lo va a tener, que lo va
a buscar la pelota que se marca. Ahora la falta favorable a Barriada La Playa. Falta para el balón y lo va a tener Barriada La Playa. El balón y lo va a tener el conjunto verde-amarillo. El remate alto. El remate que se marcha por encima del travesaño. Lo intentaba Coral. Y el balón que lo mueve. Pelota larga, pelota arriba. Se la queda. Y el esférico. Y lo va a tener últimos segundos del partido. Le puede pegar Coral. El remate demasiado alto. El remate que no encuentra la portería. Y el balón. Y lo va a tener, que lo va a poner el esférico. La pelota. Y la va a buscar, que la va a tener el conjunto del Barriada La Playa. Quiere terminar atacando. Partido que se acaba. Quedan segundos para llegar al final. Quedan segundos para llegar al final del encuentro. Cuando dice la colegiada que no hay tiempo para más. Final del partido. Empate. Reparto de puntos entre Ciudad de Cádiz y Barriada La Playa. Empate en el duelo entre equipos gaditanos. Partidazo con una igualdad terrible. Se quedan a 2 puntitos del Agua Dulce, que en la noche de hoy, en ese último encuentro, podrían ponerse con 5 puntos de ventaja si gana al Guadalcacín. Nosotros nos despedimos, gracias por estar con nosotros, pero sigue el fútbol playa aquí a las 6:15. El siguiente partido, partidazo, la segunda división femenina aquí en Jaén. Chao, chao. Volvemos en un instante con el siguiente encuentro de la tarde.